Entonces establecíamos que, que el establecimiento permanente será, en el caso de algunas personas que tengan explotación de recursos naturales, establecerá ciertos y determinados supuestos. Ahora, no solo establece eso, sino que también el propio artículo 2 establece otros ejemplos en los cuales se pueden contemplar el establecimiento permanente. Vamos a ver algunos casos que son de bastante trascendencia. Por ejemplo, en el párrafo, que es en el párrafo, vamos a contar, 2, 3, 4, 5, 6. En el párrafo sexto del artículo 2, dice, de igual forma se considerará que una residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente en el país cuando actúa en el territorio nacional a través de una persona física o moral que sea un agente independiente si éste no actúa en el marco de su actividad. Para estos efectos se considera que un agente independiente no actúa en el marco de sus actividades, entre otros, cuando se ubique en cualquiera de los siguientes supuestos. Fracción primera, tenga existencia de bienes o mercancías con los que efectúe entregas por cuenta del residente en el extranjero, asuma riesgos del residente en el extranjero, actúe sujeto a instrucciones detalladas o de control general del residente en el extranjero, perciba sus remuneraciones independientes del estado de sus actividades y efectúa operaciones con el residente en el extranjero utilizando precios o montos de contraprestaciones distintos de los que hubieran usado partes no relacionadas en operaciones comparables. ¿A qué se refiere con esto? Son dos personas, una persona física que está realizando en territorio nacional, aun cuando esa persona moral o persona física no tenga ningún establecimiento permanente aquí, nunca haya venido al país, pero esa persona que es residente en México está realizando actividades por ella como agente independiente, diverso de sus actividades, se considera que esa persona tendrá un establecimiento permanente. ¿A qué me refiero con esto? Que tendrá que pagar el tributo por los ingresos que estoy obteniendo. Es decir, yo soy la persona que vive en México, persona X está en otro país, esa persona al momento de cumplir alguno de estos supuestos, que ya sea, vamos a poner para un ejemplo, actúe sujeto a instrucciones detalladas o al control general del residente en el extranjero. Yo le doy perfectamente tienes que hacer de esta manera para vender mi producto. Como estoy siguiendo las instrucciones completamente de él, esa persona residente en el extranjero tiene un establecimiento permanente aquí a través de mí. Ojo, que aquí es muy importante que determinemos esa manera, ¿sí? No quiere decir que, o es caso diferente, que yo esté en otro país, esa persona esté en otro país y me mande los productos, me los importe. Yo llego acá, los importo, los introduzco al país, los vendo y los vendo como yo quiero, como no me importa, ¿sale? Me da lo mismo. Pongamos un ejemplo, más o menos, por lo cual se podría entender las franquicias. Un ejemplo muy claro lo podemos ver en Starbucks. Starbucks tiene su franquicia, o tiene franquicia aquí en México, todas las conocemos. Pero si ustedes analizan la razón social, se llama La Sirenita Sociedad de Responsabilidad Limitada, una cosa así. La Sirenita, no recuerdo exactamente el nombre, es una sociedad constituida en México y que forma parte de otro grupo de empresas. Al ser este supuesto, quiere decir que ellos, la Sirenita, con capital mexicano, construido con acciones mexicanos, fue a Estados Unidos y dijo, préstame la franquicia, o dame franquicia, o réntame la franquicia, o licénciame la franquicia, para que yo la desarrolle en el país. Bajo ese criterio y bajo ese análisis, al momento de desarrollar yo la franquicia, sigo instrucciones detalladas de ellos. Por lo tanto, aun cuando Starbucks jamás en la vida ha venido acá, como la empresa que se construye allá, porque está a través de la Sirenita, tiene un establecimiento permanente. De todos modos, todas las dudas que vayan teniendo, anótenlas y las vamos a ir resolviendo en las sesiones en línea posteriores, ¿sale? Para que vayamos un poquito avanzando. Entonces, bajo ese análisis, reiteramos que el establecimiento permanente no quiere decir que la persona tenga alguna sucursal acá. Puede tener alguien que esté trabajando por él. Y por esa razón, será considerado establecimiento permanente y tendrá que pagar el tributo por los ingresos que está obteniendo en el país. Nada más por esos ingresos. Por los que tengan otros países y en su lugar de residencia, tributará conforme a los supuestos establecidos. Pero aquí, por los ingresos que obtenga en el país, tributará.
Ya cuando llegue a su país y tienen un convenio para evitar la doble tributación, será otro supuesto y otro análisis de acuerdo a la que nos vayamos encontrando, ¿vale? Hasta aquí vamos. Otro ejemplo bastante interesante es del párrafo octavo que dice: tratándose de servicios de construcción, de obra, demolición, instalación, mantenimiento o montaje de bienes inmuebles o por actividades de proyección, inspección o supervisión relacionadas con ellos, se considerará que existe un establecimiento permanente solamente cuando los mismos tengan una duración de más de 183 días naturales consecutivos o no en un periodo de 12 meses. ¿A qué se refiere este artículo? Si una persona se dedica a la construcción, llámese como quiera llamarse, demolición, renovación, cualquier tipo de esas situaciones, ok, y está en un periodo mayor de 183 días naturales consecutivos o no durante un año, es decir, vamos a decir, en el calendario de enero a diciembre, estoy 50 días en el primer periodo, 20 días a la mitad, 30 días y así sucesivamente hasta que se cumplan más de 183 días. Pasando los 183 días se entenderá que tengo un establecimiento permanente. Para poner un ejemplo puntual, imagínense que una constructora española viene a hacer un proyecto a México, se tarda 182 días, termina hacer su proyecto y se retira. No tendrá establecimiento permanente, sí pagará tributo, pero no como establecimiento permanente, ni siquiera como residente fiscal, sino como la fracción tercera, porque está obteniendo una fuente de riqueza aquí en el país. ¿Para qué establecemos supuesto? Para ver la forma de pagar, ¿sale? Que lo veremos viendo un poquito más adelante. Entonces, para recapitular, hablamos de residencia fiscal cuando la persona tenga su casa habitación, si es persona física, o se constituya conforme a las leyes mexicanas. Y hablamos de establecimiento permanente cuando esta persona no tenga ninguna casa habitación, tenga ingresos en México y tenga que tributarlos, ya sea de manera directa o indirecta, ¿sale? Esos son los criterios análisis de la residencia fiscal. Es muy importante que los entendamos porque bajo ese análisis podremos nosotros determinar cómo se va a tributar y bajo qué criterios tomar. Es decir, que si nosotros procedemos o analizamos el supuesto cuando una persona residente en México tenga que pagar tributo y a lo mejor es una persona moral, es residente en México porque se constituyó y tenga que dar parte de sus ingresos a otro lado, cuando esos ingresos se vayan al país donde otra persona moral o persona física es residente, tendrá que pagar su tributo para llegar allá y allá también tendrá que pagar el tributo, pero de acuerdo a los convenios a los tratados internacionales para evitar la doble tributación, esto se evitará de una siguiente manera, siempre y cuando no esté sujeto a un régimen preferencial. Que habíamos visto que el régimen preferencial es aquel país que tiene una tasa menor al 21% con respecto a la de México. Estamos hablando que la de México es del 30%, si tuviera una tasa del 25%, no me ningún problema. Si una tasa del 20%, no tendría convenio y por lo tanto estaría sujeto a otra forma de tributación, ¿sale? Con esto le damos conclusión a este tema. De todos modos, espero que tomen apunte, espero que tengan dudas y lo iremos resolviendo en las siguientes sesiones. Que tengan excelente día, jóvenes.